Una derrota histórica para la izquierda. Eso es lo que acaba de ocurrir en Bolivia el día de ayer como consecuencia de los resultados de la primera vuelta electoral para la elección presidencial de ese país, donde la izquierda quedó replegada a no alcanzar ni siquiera un 4% en medio de llamados a anular por parte de Evo Morales y sus seguidores y una impopularidad enorme del candidato de continuación del gobierno actual de Luis Arce, el Movimiento al Socialismo, la izquierda boliviana, que es el mismo partido del cual era Evo Morales, pero que han tenido unas luchas de poder enormes y donde han pasado dos candidatos opositores, uno que es del Partido Demócrata Cristiano, del centro boliviano, que vamos a ver que tiene igual bastantes propuestas bien pro mercado, y por otro lado un expresidente que es parte de la Alianza Libre, que es lo que llamaríamos la derecha boliviana, aunque algunos lo clasificarían como centro derecha, en lo que es un terremoto político enorme en ese país, que está al borde del colapso, tiene serios problemas de desabastecimiento, tiene una fuga de capitales enorme y que amenaza con caer en una perdición económica brutal, y que vamos a ver si este siguiente gobierno opositor logra hacer los cambios necesarios pro mercado para poder levantar la economía boliviana y evitar, por lo tanto, una crisis migratoria enorme que generaría un problema en todo el continente. Movimiento al Socialismo, el MAS, dejará de gobernar el país después de casi 20 años, ya que en las elecciones generales los candidatos opositores a la presidencia, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, disputarán la segunda vuelta en la historia del país. Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quedó en primer lugar en los comicios, obtuvo el 32,14% de los votos válidos, según el sistema de resultados electorales preliminares del Tribunal Supremo Electoral, y tras computar el 95,41% de las actas. Mientras que Quiroga, presidente entre 2001 y 2002 de Alianza Libre, alcanzó el 26,81% de los votos, según estos datos que son preliminares y no reemplazan los resultados del cómputo oficial. Según la ley electoral boliviana, como ninguno llegó a más del 50% de los votos, ni a un mínimo del 40% con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, tendrán que disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de octubre. El oficialismo MAS tenía como candidato al exministro de Gobierno, el exministro del Interior, Eduardo del Castillo, después de que el presidente Luis Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia. Del Castillo obtuvo apenas un 3,16% de los votos, un porcentaje que, si no cambia los resultados oficiales finales, alcanzaría para salvar la personalidad jurídica del MAS, porque según la ley electoral de Bolivia, si un partido no supera el 3%, debe desaparecer. Hay más información con Gabriela Orozco de Radio Francia Internacional. Los resultados de conteo rápido preliminar oficial al 90% dieron a Rodrigo Paz Pereira como ganador con más del 32% de los votos. En segundo lugar a Jorge Tuto Quiroga con casi 27% y en tercer lugar a Samuel Doria Medina con 19%. Paz Pereira calificó su triunfo como un gran cambio. Quiero agradecer a todos los departamentos porque es el inicio de una gran victoria, de una gran transformación. Aunque Rodrigo Paz lidera, no alcanza el umbral para ganar en primera vuelta, es decir, más del 50% o al menos 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Por tanto, se realizará un balotaje el 19 de octubre entre él y Jorge Tuto Quiroga, quien habló de democracia. Agradezco a los que confiaron en nosotros y a los que votaron por otros, a los que tomaron otras opciones. De verdad, así debe ser la democracia. El gran derrotado de estas elecciones fue Andrónico Rodríguez, de la misma línea del inhabilitado Evo Morales, de quien está alejado, y del oficialista Movimiento al Socialismo MAS. Rodríguez quedó en cuarto lugar con un 8%. El analista político Ricardo Calla responsabilizó de esta derrota al llamado que hizo Morales a votar nulo. Ese 19% del voto nulo seguramente significan que alrededor de un 10% ha sido conseguido por el propio Evo Morales en su campaña contra Andrónico. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Ahora, como vieron ahí, son dos candidatos los que pasaron. En primer lugar, Rodrigo Paz Pereira, que fue el que pasó en primer lugar, que es del parte del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia. Y por otro lado, Jorge Quiroga, que fue expresidente boliviano y es parte de la derecha boliviana, aunque algunos lo dirían que más bien de la centroderecha. Yo diría que se le ve ciertas similitudes con Piñera, aunque ha decidido también copiarle ciertos discursos a Milei, ¿no? Ahora, estas dos figuras, el que primero pasó con un 31% de apoyo a segunda vuelta y el segundo con un 27,3%, son de distintos sectores políticos, pero no son necesariamente demasiado distintos en varios de los discursos. Más bien son discursos similares, pero que lo que cambia es hasta qué punto quieren llegar. Y eso en parte tiene sentido porque hay que tomar en cuenta que antes de que veamos lo que están proponiendo, que son ambos propuestas pro mercado, la diferencia es hasta dónde. Hay que tomar en cuenta que Bolivia está en una situación crítica, que incluso amenaza con colapsar al país. Para que se hagan una idea, había incluso discursos a finales del año pasado de una posible guerra civil. O sea, el nivel de decadencia en Bolivia es enorme y que si es que no se logra arreglar, ese país podría terminar con una crisis humanitaria tal como lo que ocurrió en Venezuela y por lo tanto una crisis migratoria donde bolivianos escaparían a otros países y en lo que es más probable sería a Perú, a Chile y a Argentina. A Perú porque han tenido una situación económica relativamente estable y también hay muchos más vínculos culturales. A Chile también, donde muchas veces han ido inmigrantes bolivianos a lo largo de los años. Y a Argentina, con su mejora económica bajo el gobierno de Milei, lo mismo. Entonces, es de un interés para todos los países vecinos en general que tiene Bolivia, que se estabilice su país, porque una crisis migratoria sumada a la que ya ocurrió con Venezuela sería letal para todos los países vecinos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ha ocurrido que se ha caracterizado, por ejemplo, la situación política boliviana de una serie de tensiones y violencia política enorme. Incluso recientemente en este periodo electoral, seguidores de Evo Morales atacaron a un candidato presidencial, Andrónico Rodríguez, porque lo consideraban un traidor. Hemos visto unos niveles de desabastecimiento enormes en Bolivia, tanto en combustible como en alimentos y en una serie de otras áreas económicas. Particularmente hemos visto un quiebre masivo de empresas en Bolivia y que el Estado ha tomado cada vez más control de distintas áreas de la economía, similitud a otros regímenes estatistas como el venezolano, y esto ha generado que ante problemas de combustible, ante problemas de alimentos, los precios se disparen para lo que es el ciudadano boliviano y se le empeore su calidad de vida. Ahora pasa que Bolivia es un país sumamente barato para los que vienen de otros países, de cualquier otro. Para nosotros, por ejemplo, uno como chileno podría ir allá y lo encontraría muy barato, pero para lo que es el sueldo promedio del boliviano, para que lo entiendan, es una situación muy crítica y por lo tanto es algo que tienen que arreglarlo. Ahora, que los costos de producción y también los sueldos sean tan bajos y el alcance, o al menos la alcanza antes, en un país como Bolivia, aunque eso puede hacer que cualquiera pueda venir de afuera y compre más y para cualquiera como que sea muy barato Bolivia, para ellos no lo es, igual puede ser una oportunidad si se ocupa bien. Hay países que incluso han intentado hacer eso de manera artificial en su momento con políticas inflacionarias para que sea más barato producir en el país y por lo tanto puedan ser más competitivos a nivel de exportación en temas de industria o en otros productos. Pero eso requeriría una estrategia económica inteligente, cosa que no ocurrió bajo el movimiento al socialismo, ¿no? Y sumado a todos esos problemas económicos y toda la polarización que ha habido y ataques políticos, está el factor Evo Morales, que recordemos que prófugo de la justicia, investigado también por abuso de menores de edad, de una niña, y con una popularidad no muy alta, excepto en algunos sectores, hay regiones donde él las tiene prácticamente tomadas. Ha ocurrido que también, además de impulsar temas de violencia política, no olvidemos que él denunció que había posibles casos de fraude en esta elección, y eso ya ha habido denuncias de un lado o de otro de fraude en ya varios procesos electorales bolivianos constantes. Entonces, es una situación muy crítica y que el que vaya a ganar cualquiera de los dos, ya sea Quiroga o Paz Pereira, va a tener una situación muy compleja para Bolivia, que no es fácil de arreglar y que realmente al que gane yo le deseo que lo arregle también por el bien de la región, porque no sería bueno para nadie, ninguno de los países vecinos, que Bolivia colapsara y su población escapara en masa hacia los otros países que no están en una situación ni a poder recibirlo, y eso aumentaría por supuesto las tensiones entre nacionales, ¿no? Ahora, más allá de eso, ¿cuál es la solución que proponen los dos? Es muy similar, solo cambia un poco hasta dónde, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Rodrigo Paz Pereira, que es el que aparece ahí a la derecha en pantalla, y él es demócrata cristiano. Aquellos que están de Chile escucharán ese partido y se imaginarán un partido súper voltereta. Y los demócratas cristianos en general son muy volteretas, muy centristas y se van para el lado que les conviene, ¿no? Ahora, en el proceso que está Bolivia y tal nivel de estatismo, tal nivel de intervención y el mundo privado se ha desplomado tanto que incluso lo que históricamente consideraríamos centro izquierda y algunos centro derecha dependiendo del país, han dejado un poco estos discursos más estatistas para tomar discursos pro mercado. Este será el candidato centrista, como dicen, pero lo que está proponiendo es eliminar burocracia, mano dura contra la corrupción,
empujar justamente temas pro mercado, pero no tanto como lo que está proponiendo el otro candidato, que es el de la derecha, aunque originalmente lo clasificaríamos más en la centro derecha, que es Jorge Quiroga, que fue expresidente de Bolivia. Porque él ha tomado ese mismo discurso, pero él le ha llamado a privatizar, a reducir mucho más el gasto estatal, e incluso ha copiado un poco el discurso de Javier Milei, hablando de que hay que reducir sustancialmente el tamaño del Estado, nada más que dice que Bolivia, en vez de necesitar una motosierra, necesita realmente un machete para cercenar toda esa grasa estatal y toda esa burocracia, además de que quiere digitalizar el Estado boliviano para hacerlo algo similar a lo que tiene Estonia. Entonces, ambos tienen discursos muy similares en temas morales, ambos son conservadores, en temas económicos ambos quieren empujar reformas pro mercado, nada más que vemos a Quiroga que quiere hacerlo aún más de lo que propone Pereira. Ahora, si eso es creíble o no, vamos a ver. La verdad es que el sistema político boliviano está caracterizado por tribunales, policías y también partidos políticos sumamente corruptos. Es muy probable que toda esta corrupción enfermiza que tiene Bolivia y que aquellos que viven allá lo saben, continúe bajo estas administraciones. No es algo que haya disminuido, por ejemplo, bajo la administración de Quiroga cuando él fue presidente, ese nivel de decadencia de corrupción, aunque por supuesto era una mejor situación económica que el desastre que tiene ahora Luis Arce, pero de todas maneras vamos a ver si lo cumplen, porque algo que ha ocurrido también mucho en países como Bolivia es que llegan candidatos como estos dos que dicen querer reformas pro mercado, pero a veces no las hacen por completo o las hacen muy poco y no hacen los cambios lo suficientemente profundos o radicales que son necesarios para solucionar una situación tan crítica como la que tiene un país colapsado por el estatismo como lo es Bolivia. Y eso sumado a la corrupción institucional enorme, podríamos decir casi endémica, que tiene el sistema boliviano en todas sus ramas estatales. Vamos a ver si eso lo enfrentan, yo tengo mis dudas. Entonces, espero que lo hagan bien. Ojalá todo lo que prometen lo terminen haciendo y no sean simplemente promesas de campaña y hagan todo lo contrario, porque si eso no es así, realmente las consecuencias negativas no solo van a sentir los bolivianos en sí mismos, sino que toda la región con el colapso total de un país que tiene una gran cantidad de población y que si se reparte en los países vecinos generaría colapsos demográficos como también serios problemas migratorios por gastos estatales y también por temas de precios de vivienda. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta derrota histórica de la izquierda en Bolivia? ¿Les parecen que las alternativas que están pasando segunda vuelta son buenas? Casi que el demócrata cristiano suena como el equivalente en Chile de lo que sería un Frei, un Elwin, mientras que el candidato de la derecha boliviana es más bien como un símil de entre Piñera y Kast, de mezcla a nivel al menos discursivo e histórico. Si eso funcionará o no, solo el tiempo lo dirá. Comenten todo eso abajo, qué creen que va a pasar y creen que deberíamos estar atentos ante un posible colapso de Bolivia si es que no se logran arreglar sus problemas. ¿Cuáles serían las consecuencias migratorias de todo eso? Ahí lo pueden mencionar. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.